soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. Cuanto más nos adentramos en la enseñanza de Lacan, más nos vamos encontrando con una densidad conceptual que a veces puede resultarnos desconcertante. Hay términos que se repiten, que se entrelazan, que parecen referirse siempre a algo que está un poco más allá de lo que se puede decir. Y esa sensación no es casual. Es, en cierto modo, podríamos decir, constitutiva del asunto sobre el cual el psicoanálisis trabaja. Hoy les quiero proponer un recorrido en este sentido que va desde uno de los ejes fundamentales, los tres registros, ¿no? Lo simbólico, lo imaginario y lo real, con el foco especialmente puesto sobre lo real, que es quizá el concepto más equívoco, más opaco y al mismo tiempo el más potente de los tres. Y a partir de ahí vamos a intentar articular algo que Lacan fue elaborando a lo largo de décadas, que es la relación entre lo real, la escritura y la lógica como recursos para poder pensar la práctica del psicoanálisis. Entonces, comenzando por los tres registros, sabemos que Lacan los presenta en 1953 ya en una conferencia que llama precisamente lo simbólico, lo imaginario y lo real, y que en ella trata de situar el inicio formal de su enseñanza a partir de la propuesta de esta tríada. Se trata de algo que va a sostener hasta el final de su enseñanza, y estos registros son esenciales para entender la realidad humana, la relación del sujeto con eso que llamamos la realidad. Este punto de partida es central porque, a diferencia de Freud, que armó su segunda tópica a partir de categorías que venían de la filosofía y la teología, la distinción entre el alma y el cuerpo, entre lo psíquico y lo somático, Lacan va a ser muy preciso, estableciendo que los tres registros no son registros del aparato psíquico, ni del cuerpo, ni del alma, sino que son registros de la realidad humana. Y en tanto que humana, digamos, es decir, en tanto que atravesada por el lenguaje. Lo simbólico es el registro del lenguaje, de la estructura, del otro, del significante. Es el orden que hace posible el mundo compartido, la ley, la transmisión, el lazo social. Lo imaginario es el registro de la imagen, ¿no? Del yo como imagen, de las identificaciones, de la relación especular con el semejante. Y lo real, que no es la realidad, ¿no? Sino todo lo contrario, lo real para Lacan, es justamente lo que va a escapar a la realidad tal como la construimos simbólica e imaginariamente, ¿no? Lo real es aquello que resiste lo que no encaja, lo que vuelve, pero en este fracaso de no poder ser atrapado por lo simbólico. Ahora bien, los registros son tres, y esto parte de su importancia, digámoslo, matemática, ¿no? Porque, digamos, la figura del nudo, podríamos decir, el nudo Borromeo, son tres redondeles de cuerda que están enlazados de tal manera que si se corta cualquiera de los tres, los otros dos quedan libres. Entonces, lo que en el nudo Borromeo se demuestra es que ninguno de los tres registros subsiste sin los otros dos. Es decir, no hay primacía de ninguno de ellos, los tres se anudan, se sostienen mutuamente. Y esta estructura de al menos tres es la estructura misma del ser hablante, ¿no? Si nosotros tomamos el término par lettre, es un neologismo que Lacan inventa para nombrar algo de la palabra, algo que la palabra sujeto, podríamos decir, no alcanza a decir, ¿no? O no alcanza a decir del todo.
Esta palabra es una especie de condensación en francés de parler, hablar, y être, ser. No es simplemente un ser que habla, ¿no? Como si primero hubiera un ser y después entonces viene la palabra, sino que es al revés. Se es porque se habla, ¿no? El parler es el nudo mismo de esos tres registros y el sujeto sería lo que resulta de eso. Entonces, pasemos ahora a pensar lo real en esta formalización y en la clínica. Vamos al corazón del asunto, podríamos decir. Una de las definiciones más conocidas que Lacan ofrece de lo real es que lo plantea como eso que no cesa de no escribirse. La fórmula es, en este sentido, una fórmula lógica, en los términos de las modalidades lógicas, incluso tomadas también de los desarrollos aristotélicos, la necesidad, la posibilidad, la imposibilidad. Lo real es lo imposible. No es lo imposible en el sentido coloquial de cómo utilizamos esa palabra, ¿no? Cotidianamente incluso. No significa tampoco que sea algo imposible por infrecuente, por muy difícil, sino que lo imposible es, en sentido estricto, aquello que no va a poder escribirse, ¿no? Que no puede inscribirse, que no puede escribirse por medio del orden simbólico, ¿no? No puede ser capturado por el significante. Escapa a toda simbolización. Hay otras definiciones que Lacan, y esto lo hemos visto en otros episodios, que Lacan reúne y que vale la pena articular entre sí, digo, lo real como lo que no anda, lo que se pone en cruz ante el discurso, lo real como lo que vuelve siempre al mismo lugar. En este sentido digo que eso que se presenta regresando, repitiendo, tiene un poco que ver con lo que Freud llamó repetición precisamente, ¿no? Es ese fenómeno muy observable clínicamente que lo llevó incluso a Freud a postular ese más allá del principio del placer. Porque si el aparato psíquico tendiera simplemente a reducir la tensión, a buscar el placer, ¿no? ¿Por qué los sujetos se empeñarían en repetir lo que los hace sufrir, ¿no? Yo ahí no pensaría tanto en esto de que se empeñan, sino que hay algo que sucede precisamente a pesar de la voluntad. Y ahí hay algo que no se deja resolver o que no se deja tomar por la vía del sentido y que entonces hace que replanteemos qué función y de qué modo opera entonces la interpretación, ¿no? En relación a la comprensión fundamentalmente, porque no se trata de comprender. Entonces, lo real, que precisamente está en el corazón de la clínica psicoanalítica lacaniana, no como un límite, digamos, externo, un obstáculo epistemológico simplemente, sino como un problema clínico, ¿no? Ese problema clínico que es inherente a ese anudamiento tan singular para cada quien entre la sexualidad, el significante y el cuerpo, por el cual el sujeto queda fijado a una posición que repite. Eso en algún punto es lo que Freud llamó fijación, si lo recuerdan, ¿no? Repite porque hay algo del orden del goce que lo retiene ahí. Esto fue desarrollado en algunas derivas, por supuesto, en lo real del síntoma, lo real de los significantes que comandan la vida de alguien, sin que ese alguien lo sepa, por supuesto, ¿no? Lo real inherente al objeto. Y en todo caso a eso que Lacan ubica como un intento de recuperar goce, ¿no? Es decir, todo eso que apunta a una misma cuestión, que es la manera en que la sexualidad, digamos, queda inscripta en el cuerpo hablante a través del significante y los modos en que se va a repetir algo que no es del orden de lo que se puede escribir. Y aquí es donde conviene, me parece, que precisemos algo muy importante, que es que lo real no es sino esto que tiene que ver con un impas, ¿no? En la formalización, es decir, que tiene que ver con algo que es un problema, por supuesto, en el orden de la teoría, ¿no? Pero que fundamentalmente lo es porque es un impas en la experiencia misma analítica. Entonces, tener en cuenta esta diferencia no es un hecho menor,
¿no? Por lo menos no lo es para el dispositivo analítico. El sujeto no llega a lo real como a un saber que adquiere, ¿no? A un descubrimiento de algo que se encontraba oculto, escondido. En ese sentido, el análisis no se sitúa en el marco de una investigación donde se va a descubrir una verdad y listo, ¿no? Es una práctica cuyos efectos, por supuesto que se verifican en cada caso por los resultados, pero lo que el dispositivo analítico en este sentido ofrece, por supuesto vía el deseo del analista, es la posibilidad, y cuando digo la posibilidad lo digo siempre en términos efectivamente laboriosos, de que algo de esa repetición, del destino de esa repetición, pueda modificarse. Entonces, cuando Lacan dice que lo real no puede escribirse sino como un impas en la formalización, está diciendo dos cosas, podríamos decir, como mínimo dos al mismo tiempo. Y es que en la teoría lo real aparece siempre, ¿no? Como ese agujero, algo así como un punto de fuga. No puede ser dicho, no puede ser atrapado por la vía de la palabra, pero fundamentalmente lo que está diciendo es que en la clínica lo real es lo que resiste, lo que vuelve, lo que el significante no puede terminar de capturar. Y eso es lo que hace que el psicoanálisis sea lo que es, ¿no? Una práctica que trabaja en ese borde hacia la orientación de poder tocar algo de lo real por medio de lo simbólico. Y hay un detalle conceptual, aquí me parece que en todo caso podemos poner un poco la atención, en relación a la construcción o al modo en el que Lacan plantea este nudo Borromeo, esa figura que decíamos recién que representaba un poco a la estructura del par lettre, es en un sentido, podríamos decir, imaginario, y que es en un sentido imaginario precisamente porque es en otro sentido real, porque no es solo, digamos, un modelo, una esquematización, sino que es un modo mismo de escribir. ¿Sí? Uno podría decir que el nudo Borromeo es una escritura. Claro que es una figura, y es esa figura que representa la estructura del par lettre, pero es la escritura misma. No tiene que ver con que sea un modelo pictórico. Y es precisamente esa la distinción fundamental, porque es clave entender que el nudo es algo que se escribe. Del mismo modo podríamos decir que la lógica del fantasma, desarrollada sobre todo a partir del Seminario 14, el fantasma, va a decir Lacan, presenta una lógica, y esa lógica, esa travesía, podríamos decir, es lo que se escribe en un análisis. Entonces, volviendo al nudo, el nudo permite mostrar lo que no puede demostrarse, ¿no? Ni siquiera por la vía lógica, porque lo real escapa a toda formalización, ¿no? Simbólica o imaginaria, podríamos decir. Hay algo que solo puede mostrarse, ¿no? Y eso es ya, digamos, una posición que puede ser clínica al mismo tiempo. Y eso que puede mostrarse, solo puede mostrarse de este modo. Entonces, abordemos ahora una tercera cuestión, que es quizás la más técnica, podríamos decir, pero también es la más fecunda, me parece que es la más interesante, para entender hacia dónde apunta el trabajo en un análisis, o por lo menos cuál es la propuesta de Lacan en este sentido. Hay una frase con la que Lacan va a inaugurar el seminario anterior al de los 4 discursos, una frase muy paradójica y que dice más o menos así, como que la esencia de la teoría psicoanalítica es un discurso sin palabras. Y la pregunta allí es cómo puede haber un discurso sin palabras en una práctica que, como ustedes sabrán, se define precisamente por el orden de la palabra. Y la respuesta que Lacan va a empezar a formular y a construir radica precisamente en la posibilidad de distinguir que Lacan va
a diferenciar el discurso de la verbalización. Es decir, va a marcar una diferencia entre la estructura y el contenido de lo que se dice. ¿No? El psicoanálisis efectivamente trabaja con la palabra, esto es indudable. De hecho, la palabra es medio, es instrumento, es camino, ¿no? Es el marco, podríamos decir, de la práctica. Pero hay algo en el sujeto, digamos, podríamos decir, que la palabra produce como efecto en tanto se sitúe allí lo refractario a la palabra, ¿no? Que escapa a una tramitación por la vía de la palabra, que no se puede resolver por una vía articulada. Y entonces esto instaura decididamente una pregunta clínica que orienta el recorrido de Lacan en torno a cómo acceder a lo que del inconsciente va a conectar con un real. Y para responder esta pregunta, Lacan va a realizar una serie de recorridos teóricos que por supuesto valen la pena seguirles la pista y la lógica, apoyándose en diferentes disciplinas, por supuesto, en distintos discursos, y precisamente porque hay un paso más allá de la lingüística, ¿no? Que es lo que efectivamente le va a permitir trabajar con lo real, más allá de las teorizaciones sobre el significante, podríamos decir, ¿no? El significante susuriano resulta muy importante, indispensable para pensar la relación entre lo simbólico y lo imaginario, podríamos decir, la dimensión del sentido, del equívoco, el malentendido constitutivo. Pero cuando se trata de pensar la relación entre lo simbólico y lo real, el significante empieza a mostrar sus fallas. No alcanza para dar cuenta, ¿no?, de lo imposible, de lo que no cesa de no escribirse. Entonces se produce lo que podríamos llamar un pasaje de la lingüística a la lógica. Por supuesto, en Lacan esto está fuertemente soportado, sostenido en los desarrollos de Frege, que es precisamente el fundador de la lógica matemática moderna. Y un soporte para pensar allí algo decisivo, que es cómo inicia la serie, ¿no? En Frege la serie numérica estamos hablando, parte de un vaciamiento fundante, ¿no? Las cuestiones del cero, el conjunto vacío, etc. Y Lacan va a tomar esa estructura y la va a trasladar a la serie significante. Y entonces allí va a tener como fundamental relevancia el S1, ¿no? El significante, podríamos decir, ese significante amo, ese que funciona como el punto de inicio, que no tiene sentido en sí mismo, que está desconectado, podríamos decir, del efecto de significación, ¿no? Ese uno que insiste y que seguramente insiste condicionando además a todo lo que la serie articule, a todas las articulaciones significantes. Y esto es lo que a Lacan le permite ese paso más allá de Freud, más allá del mito, más allá del origen, que Lacan va a llegar a postular como lo imposible. Y acá entonces es donde entra a jugar la función de la escritura. Pero hay que entender qué quiere decir escritura en este contexto, porque no es la escritura, por supuesto, literaria, ni la escritura en el sentido cotidiano del término, sino que hace referencia a la escritura lógico-matemático, una escritura que establece relaciones sin producir significación, ¿no? Por ejemplo, los matemas que Lacan construye, ¿no? El sujeto barrado, el S1, el S2, el objeto A, son letras, pero son letras en el sentido lógico, por supuesto que son letras, ¿no? Pero letras en el sentido lógico no significan nada en sí mismos y establecen entre ellas relaciones, posiciones, que se van repitiendo más allá del efecto del sentido que allí se ponga en juego. La función de la letra, en lo escrito, no es, articularse en el orden de la significación, sino que es liminar, podríamos decir, es armar un litoral, es bordear, es delimitar, es el borde que va a separar precisamente lo real del semblante.
Y ahí Lacan encuentra algo interesante, digamos, sobre todo en los ideogramas chinos, porque luego será la poética, por supuesto, ¿no? Y lo que deriva del trazo tan estudiado a partir de este pintor chino, Xitao, en tanto el trazo puede producir un efecto de vaciamiento, ¿no? A diferencia del encadenamiento significante, de la cadena significante de la serie de la articulación que siempre produce sentido, ese efecto de vacío es lo que le interesa fundamentalmente a Lacan, en la medida en que la escritura se constituye como un modo de tocar lo real sin llenarlo de sentido. Y por supuesto sin que opere el efecto de significación. Ahora bien, esto no significa que la palabra, digamos, quede por fuera. Por supuesto que no. Lo que Lacan plantea es precisamente una articulación entre palabra y escritura. Y esta articulación es lo que tiene una lógica propia, ¿no? La verdad es solidaria de la palabra, ¿no? Es a través de la palabra que el sujeto incluso se constituye en el análisis, ¿no? y que fundamentalmente recibe un lugar en esa sanción que viene del otro, ¿no? Incluso, digo, estas cuestiones que van a instalar a eso que alguien dice como una verdad. Pero lo escrito es siempre algo segundo, ¿no? Es como si se tratara de la precipitación de lo dicho. Es el residuo que queda cuando el decir va gastando lo fijado. Lo escrito aporta, podríamos decir, lo que la palabra sola no puede decir. Pero estamos hablando de relaciones lógicas constantes, podríamos decir, cuyo punto de apoyo va mucho más allá de la seriación significante, porque sin lo escrito podríamos decir que la verdad para un sujeto quedaría reducida a un conjunto, ¿no?, de contenidos, pero sin la posibilidad de que esos contenidos se conmuevan. Entonces podríamos decir que lo que está en juego en la elaboración precisamente de los 4 discursos es precisamente esto, ¿no? Construir una estructura que especifique, que ponga a jugar esas relaciones constantes vaciadas de toda significación y que precisamente organizan, ¿no?, el lazo social, el discurso del amo, el discurso universitario, el discurso histérico, el discurso analítico. Cada uno de estos es una escritura de posiciones, no de contenidos. Lo que cambia, digamos, de un discurso a otro no son las palabras que se dicen, sino los lugares desde los cuales se habla, el lugar desde el cual se habla, lo que se produce y lo que va a quedar como resto. Entonces, en el discurso analítico, el analista ocupa el lugar del agente, ¿no?, es decir, haciendo semblante de objeto A, es decir, desde lo que queda por fuera del sentido, desde ese resto que el significante no captura. Y eso es lo que define una orientación clínica, muy precisa. No se trata de producir más sentido, no se trata de comprender, no se trata de consistir, se trata de orientarse hacia la enunciación, que de otro modo podríamos decir que no tiene que ver con lo que allí se esté diciendo, sino hacia el acto mismo que implica el decir, que es precisamente donde se escribe la posición del sujeto respecto al deseo. Entonces la interpretación, podríamos decir, a esta altura, si tomamos por ejemplo el seminario 17, la voy a ubicar entre la cita y el enigma, y allí el analista señala, sin cerrar, puntúa, pero sin obturar, ¿no?, sosteniendo precisamente el enigma inherente a eso que ha dado como efecto la escritura del sujeto, que es el punto donde el otro falla. Y esta posición del analista tiene una dimensión ética, porque allí donde el significante no cesa de no escribir,
escribir la relación sexual, allí donde la relación sexual es imposible, donde el sujeto tropieza una y otra vez por esta falla. La operación analítica no consiste en llenar ese agujero con más sentido, sino que consiste en hacer precisamente posible que el sujeto se desprenda, se deshaga de aquello con lo que obtura ese impas, que produzca esos significantes que comandan su vida, ¿no? Pero no para saber más, sino para hacer algo diferente con eso. Entonces, a modo de recapitulación, diría que los 3 registros, lo simbólico, lo imaginario y lo real, por supuesto, no son categorías del aparato psíquico, sino que implica allí una realidad del ser hablante, ¿no? Y en ese nudo de los 3 registros, la pregunta por lo real es la pregunta por aquello que en ese nudo resiste, repite, no se deja atrapar. Y me parece que esto es importante porque aquí lo real no es un problema filosófico ni es una abstracción, ¿no? Es precisamente lo que indica ese punto nuclear, medular, el corazón, como habíamos dicho en el inicio, de la experiencia clínica, de la experiencia analítica misma. La fijación, la repetición, el goce que no cede. Y es a partir de ese problema que Lacan emprende el camino de la lógica y la escritura, por supuesto, para poder orientarse clínicamente a ese borde. La escritura lógico-matemática, los matemas, los discursos, las fórmulas de la sexuación, no pretenden de ninguna manera decir lo real, ni descubrir lo real, sino que la orientación es hacia bordearlo, ¿no? Litoralizarlo, establecer relaciones que permitan un punto de apoyo ahí donde el sentido fracasa. Y esa es la apuesta, por lo menos a mi criterio, más radical de la enseñanza de Lacan, que se sostiene en la idea de que hay algo más allá de lo que se puede decir y que ese más allá pueda servirse de un soporte de escritura.